acude a la justicia común para impedir la posesión de Patricio Carrillo como asambleísta por el movimiento Construye. Carrillo registra impedimento para ejercer cargo público tras ser censurado por la asamblea disuelta. Observatorio Astronómico de Quito descarta que el oramen en la playa de Punta Carnero en la provincia de Santa Elena sea provocada por un meteorito. La guerra de Ucrania y Rusia, la migración venezolana en la lucha contra el narcotráfico, fueron algunos de los temas que abordó el presidente Guillermo Lasso durante sus intervenciones en la Asamblea Anual de la ONU. En lo internacional, un atentado en Cauca, Colombia, dejó como resultado 2 muertos y varios heridos, además de una estación de policía destruida. Autoridades aseguran que fue provocado por disidentes de las FARC. En los deportes, Liga Pro y la Federación Ecuatoriana de Fútbol aprobaron la creación de una comisión de árbitros élite en el torneo local. Bienvenidos amigos a Noticias 7, emisión estelar este miércoles 20 de septiembre. Amplia información para todos ustedes también a través de ecuadortv.es, eltelégrafo.com.es, en nuestra estación en el dial pública FM y a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos, buenas noches Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal Meche? ¿Cómo andas? Un fuerte abrazo para ti y para todos, un gusto acompañarlos. Acá arrancamos esta nueva jornada de oferta informativa. El Ministerio del Ambiente confirmó en Noticias 7 que la gripe aviar llegó a las Islas Galápagos y hay preocupación al respecto. Al momento ya hay protocolos activados para evitar su propagación. Los piqueros patas rojas son los primeros infectados. Los pocos lugares en donde se lo puede ver es en las Islas Galápagos. Es el más pequeño de todas las especies de piqueros y precisamente en el archipiélago es donde se encuentra la colonia más grande del mundo con alrededor de 30.000 individuos. Se trata del piquero de patas rojas. No es sencillo observarlos ya que solamente se encuentran en ciertas islas como Darwin, Genovesa y San Cristóbal en Punta Pit y otras. Pero es precisamente en esas islas en donde decenas de ellos se han visto amenazados, pues la gripe aviar los alcanzó. Tuvimos también ayer información de alrededor de 60 piqueros adicionales que fueron afectados. E insisto, puede no parecerte mucho 60 aves, pero están en una isla en donde hay una población de 1000 aves. Es una preocupación con lo sensible que es el ecosistema en Galápagos. Que se mueran estas aves es peligroso porque pueden ir y contaminar a otras. El ministro explica que hay especies cerca de los piqueros que no se han visto afectadas hasta el momento. Fíjate que en la misma isla hay otros tipos de aves y están sanas. Están sanas, están bien, tienen sus polluelos, hay jóvenes adultos con polluelos y esa especie está bien, pero tenemos la afectación en los piqueros patas rojas. Dávalos además descarta que el virus haya sido llevado hasta las islas por humanos. De hecho, la primera detección se da en una isla no poblada, no habitada, entonces eso nos hace a nosotros presumir que es parte de la migración de las aves. Aún así, hay un fuerte protocolo para que no haya más propagación. Y la idea es reforzar los controles interislas. Este año hemos inaugurado 2 puntos de control con máquinas de rayos X. Si tú llegas y te bajas del bote, tienes que lavar tus botas antes de entrar propiamente a la isla, de salir del muelle, porque sin darte cuenta puedes haber pisado una pluma de un ave y estás trayendo la gripe aviar a la isla. Respecto a una posible vacunación de las aves, Dávalos fue más cauto. Es mucho más difícil y mucho más costoso. Las gallinas están en un corral. Acá se trata de atrapar especies silvestres. Claro. Ese podría ser uno de nuestros últimos planes si vemos que
la enfermedad avanza en aras de prevenir una extinción, pues sí, nos tocaría. Nosotros actualmente, yo acabo de recibir un pedido del director del Parque Nacional Galápagos, que como saben es una adscrita nuestra, pidiendo la activación de unos fondos de emergencia que nosotros tenemos de la cooperación internacional y esperamos hasta este viernes ya poder activarlos para reforzar estos controles en Galápagos. Hasta febrero de este año, cuando inició la vacunación en el Ecuador continental por la gripe aviar, se registraron alrededor de 1.2 millones de aves muertas. Andrea Orbe, Noticias 7. El presidente Lasso ya suscribió el decreto ejecutivo sobre el impuesto a las botellas plásticas, cuyo tributo se grababa desde el año 2011. A través de esta iniciativa se espera impulsar cambios en los hábitos de consumo de los ecuatorianos para fomentar el reciclaje. Las políticas públicas y el fomento de iniciativas de reciclaje son una tendencia a escala mundial frente al evidente daño que el consumo de plástico y artículos de un solo uso le hacen al planeta. En Ecuador, en 2011 se creó el tributo a las botellas de plástico que fomenta el reciclaje porque por cada una de estas botellas se paga al reciclador de base 2 centavos. No le dan los 2 centavos por botella porque es humanamente imposible contar botella por botella. Le calculan cuántas botellas hay en un kilo, en una funda de 1 kilo de botellas, cuántas vienen. El año pasado se declaró como inconstitucional la Ley de Fomento Ambiental que establecía este tributo e iba a desaparecer en 2024. Pero con el decreto ley aprobado por la misma Corte Constitucional, el impuesto se mantendrá vigente, beneficiando en su mayoría a mujeres recicladoras, que constituyen el 75% del total de trabajadores. Estamos muy contentos en todas las luchas que nosotros venimos trabajando. Es una lucha más que hemos ganado. Este impuesto que fue creado hace 10 años representa para ellos el 30% de sus ingresos. Con esto también se busca fomentar el cambio de hábitos de consumo de los ecuatorianos. ¿Sabemos cuánto se recicla en el Ecuador hoy por hoy? En general estamos más o menos en el 8% de todos los productos. Si lo comparas con la región no es un mal número. En botellas plásticas tener casi el 60% es muy bueno. En baterías de vehículos, las de ácido plomo usadas, estamos llegando al 90%, 85%. En neumáticos estamos llegando al 53%. Pero la expectativa es que este porcentaje se incremente, sobre todo en los productos de consumo en hogares. Lo ideal sería tratar de consumir materiales que sean retornables, que no sean de un solo uso, eso siempre es lo mejor. En 2021 Ecuador implementó el primer centro de energía circular junto a otros países de la región como Chile, Colombia y Costa Rica, una iniciativa para reciclar, reusar y conservar el medio ambiente sin contaminar. Carolina Basante, Noticias 7. En otro tema, ir a las aulas o estudiar desde casa es un tema que ha generado debate en el Ecuador por diversos factores. Sin embargo, desde el gobierno se mantiene la postura de que la prioridad deben ser las clases presenciales. Ya se elaboró un plan para garantizar la continuidad educativa. Si algo nos obligó la pandemia del COVID-19 era a vivir confinados y, por ejemplo, prender una pantalla en vez de ir a la escuela. Los recuerdos no son del todo agradables. Me resultaba muy estresante el hecho de que la conectividad a veces falle, de que a veces no se le entendía mucho al profesor por el mismo motivo de estar en virtual. Si les dijera, prefiero 1000 veces presencial antes que virtual. Un criterio similar manejan expertos en educación y las autoridades nacionales, quienes promueven la presencialidad educativa sobre todas las cosas. Sin embargo, hoy en el Ecuador hay aspectos que podrían afectarla. Esta iniciativa de escuelas seguras tiene 2 ejes. Uno, que trabaja los temas de riesgos o amenazas ocasionadas por desastres naturales, y otro que tiene que ver con el desarrollo de la seguridad de nuestros estudiantes. Si hablamos del primero, a finales de octubre comenzará el fenómeno del Niño y según el Ministerio de Educación, 4.791 escuelas están en riesgo, 1.414 por inundaciones y 3.377 por deslaves. En total son más de 645.000 estudiantes en peligro, tanto por el Niño como por otras emergencias. Cuando la afectación es estructural o se impide el acceso a la institución educativa, entonces se elabora un plan de contingencia que puede incluir educación semipresencial o educación a distancia. Pero la continuidad educativa no solamente se garantiza en una emergencia, sino también ante la problemática que viven algunas provincias del país en temas de seguridad. Y ante eso hay el siguiente pedido. Es que se amplíe el número de instituciones educativas que tienen patrullaje policial, que hoy son 220,
que se amplíe a un mayor número de instituciones educativas del patrullaje. Pero la seguridad en el área educativa también se reforzará de otra manera. 14 millones de dólares que han sido provistos por el Ministerio de Economía y Finanzas para el último trimestre de este año para contratación de seguridad privada que complemente las tareas que realiza la Policía Nacional. Es decir, no está contemplado que se aplique la teleeducación, salvo por casos muy puntuales, porque se detectó que en casa no hay tanta supervisión y eso, al contrario de lo que se cree, empeoraría el problema. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Tras la solicitud del Consejo Municipal de Durán al Ministerio de Educación para autorizar las clases virtuales en todo el cantón, esto producto del incremento de la violencia y los recientes sicariatos, la cartera de Estado le remitió una carta de 7 páginas al alcalde Luis Chonillo en el que se argumentan los motivos para no acoger su pedido. Esto porque se considera que la virtualidad podría tener un efecto adverso y permitirle a las bandas reclutar más fácil a los adolescentes. Escuchemos lo que manifestó la ministra de Educación. Hemos hecho una evaluación de las condiciones y de la situación y se tomó la decisión de que en términos generales se continúe con clases presenciales y que se pueda evaluar casos puntuales en donde se puedan suspender las clases presenciales y ir a clases virtuales por periodos cortos, como ha sucedido, por ejemplo, en Esmeraldas o en Manabí, en donde, producto de una amenaza o una alerta, se toma la previsión de suspender y recuperar la presencialidad cuanto antes. Un informe internacional señala que Ecuador es uno de los países de la región con mayor registro de ataques cibernéticos. Gran cantidad de estos episodios están relacionados con el robo o secuestro de datos personales. Después de Brasil, Ecuador es el país con más ciberataques en la región, según reporta el informe de seguridad de la organización Kaspersky. El estudio concluye que es el ransomware el delito informático del que más somos víctimas las organizaciones y los ciudadanos ecuatorianos. ¿Pero de qué se trata? Secuestran tu información, secuestran tus datos y te proceden a contactar comentándote que si tú quieres recuperar esa información, pues tienes que realizar un pago ya para ellos devolverte esa información. Según este documento, Ecuador ha registrado 212.000 ataques cibernéticos en los últimos 12 meses. El ransomware afecta sobre todo a organizaciones que se ven sometidas a extorsiones. El que tú pagues lo que te está pidiendo, digamos, el ciberdelincuente, no te garantiza que tú vas a recuperar esa información. Y por ello los expertos instan a no ceder y entregar dinero a los ciberdelincuentes para así poder frenar este tipo de ataques. Además, también promueven la educación en la población para evitar ser una víctima más. Fortalecer mucho más el tema de concientización a los usuarios. Si bien es cierto, dicen que somos el eslabón más débil, pero cómo fortalecemos o cómo ayudamos a ese eslabón más débil. Muy importante, temas de concientización, capacitación. Carolina Basante, Noticias 7. Un video que circuló en redes sociales la noche del martes alertó sobre supuestos fuegos artificiales que salían desde la penitenciaría del Litoral. Sin embargo, el SNAI señaló que no hay evidencia de que las imágenes sobre los juegos pirotécnicos sea dentro del complejo carcelario. El organismo que tiene a su cargo el control de las cárceles del país agregó que el Centro de Monitoreo del Centro de Rehabilitación Social 4 del Guayas reportó a la Policía Nacional y al ECU 911 que el lanzamiento de esta pirotecnia que ustedes ven en pantalla provenía desde fuera del complejo penitenciario, en este caso en el sector de La Germania. En el Cantón Durán fueron rescatadas 2 personas que habían sido secuestradas. Según las investigaciones, una mujer y otra menor de edad estarían detrás de este ilícito. Este martes por la mañana fueron liberados 2 hombres que fueron secuestrados la noche de lunes en diferentes puntos de Guayaquil. Tanto en el terminal como en el malecón toman un taxi ruta hasta la ciudad de Durán, hasta el distrito de Durán. En ese trayecto
prácticamente las dos personas con la misma modalidad, tanto a las 18 horas como a las 20 horas, son secuestrados alrededor del sector 28 de agosto en el distrito Durán. Luego de investigaciones y tras allanar 3 inmuebles, personal policial dio con el paradero de las víctimas. Y además, se aprehendió a una mujer y una menor de edad, quienes estarían vinculadas al hecho y a una organización delictiva. Tenemos información de un tercer individuo que estuvo en el evento, alias Daniel, el mismo que está siendo identificado con las diferentes unidades para poder dar con su localización y captura. Como evidencias, la policía presentó un vehículo color vino, el cual habría sido reportado como robado, y 2 celulares. Vamos con un tema realmente preocupante, porque padres alertan que hay una manera nueva de vender drogas para captar a niños y adolescentes. Mucha atención con el siguiente reportaje. Quiero poner en alerta. Esta es la presentación de la droga. Cada que aparece una tarjetita Pokémon, sticker o algún dulce que podría confundir a un niño con algo como algún dulce, tal vez, no es más que cocaína muy bien empaquetada. De esta manera intentan llegar a los adolescentes. La policía se lo confirmó al noticiero, luego de varios meses de investigación al microtráfico de sustancias. Muchas de las ocasiones el pago de las organizaciones delictivas hacia las microestructuras es en droga, no es en dinero. Entonces ellos les dan un porcentaje de droga para que ellos hagan dosis y ellos repartan comiencen a generar ese microtráfico. Mezclan con diversas sustancias, por ejemplo con tiza, con harina, con talco, con lo que se les ocurra y de ahí la empacan y la comercializan. Lo que observan es una recreación para entender cómo se mezcla el estupefaciente, para luego ser llevado a las manos de los niños. El tema de la comercialización es, primero, que esta persona que ya está reclutada por la organización delictiva le entregan un paquete de dosis para que comercialice dentro de una escuela. ¿Por qué me voy a la escuela? Porque la escuela es el mejor lugar para comercializar. En al menos 11 puntos se ubicó la ilegalidad en diferentes sectores de Guayaquil. Entre ellos están Urdesa, Mapasingue, Florida, Bastión Popular y también Flor de Bastión. Nosotros hablamos con una persona que conoció ese mundo de tinieblas, donde reina ese tipo de droga que hoy se camufla en las fundas coloridas y que también han consumido los adultos. Los precios empiezan en los $5 y de esta manera también se vende LSD. Una droga fuerte, potente, que tiene 2 calidades. Aquí en el país vienen 2 calidades. Viene la calidad colombiana, que tiene un efecto de entre 2-3 horas, y la calidad europea, que es un efecto de entre 8 y 12 horas. Todo depende de su concentración y la calidad. Quienes la consumen lo hacen vía oral. Aproximadamente el 85% de casos de trata de personas denunciados en Ecuador involucran a menores de edad, según datos de la Policía Nacional. De su lado, el Ministerio de Inclusión Económica y Social atiende a 147 niños, niñas y adolescentes víctimas de este delito en casas de acogida, según su titular, Esteban Bernal. Es un paraíso, pero un terremoto y la pandemia develaron el lado oscuro de este lugar paradisíaco, que se transformó en la cuna de operaciones de una red criminal internacional de pederastas. Aunque parece un guión de película, esta fue la realidad de Canoa, en el cantón San Vicente, ubicada al centro norte de la provincia de Manabí. Y es que aquí al menos 200 menores de edad fueron víctimas de trata de personas, un delito que vulnera todos los derechos humanos, explica Catherine Herrera, experta en temas de seguridad. Es obligarle o manipularle a una persona indistintamente la edad, género o sexo para que haga una actividad a cambio de dinero que no va a ir a la víctima, sino a un tercero. Y ese tercero se lucra económicamente. Si bien el caso se develó el año anterior, las víctimas e incluso los propios padres de familia que vendían a sus hijos para estos fines no lo reconocen como tal, explica Herrera.
regalándoles dinero, regalándoles alimentos, regalándoles videojuegos, etcétera, para ganarse la confianza y también operar un poquito la confianza de los padres. A decir del ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, en Manabí se cubre al menos a 530 niñas, niños y adolescentes y sus familias con sus servicios de protección especial. Como por ejemplo el apoyo y custodia familiar, para dar seguimiento, acompañamiento, consejería. Según cifras de la Unidad Nacional contra la Trata de Personas de la Policía Nacional, desde 2022 y en lo que va del año se registran 45 casos. De ellos, el 85% involucran a menores de edad. Sin embargo, Herrera detalla que existe un subregistro, pues no todos denuncian. Muchísimas veces las víctimas o los familiares de las víctimas no reconocen lo que han estado pasando, no reconocen lo que ha sucedido y no llegan a poner una denuncia, ¿no? Detalla que en Ecuador los delitos que se derivan de la trata de personas están presentes, pues se identificó explotación sexual, seguido de pornografía infantil, esclavitud laboral, mendicidad forzosa, entre otros. ¿Cuáles son las principales víctimas? Tenemos Esmeraldas, Guayaquil, Manabí, Sucumbíos, y también tenemos un caso particular interesante, es que en zonas centro están siendo captados para reclutamiento forzoso para conflicto armado. Actualmente el MIES cuenta con 2 unidades de atención especializadas en víctimas de trata con fines de explotación sexual. Esto en la provincia del Oro. Olga Velasco, Noticias 7. Y sobre el mismo tema, en Cuenca investigan a personas que estarían usando a menores para pedir limosna en las calles. Veamos. Un hombre y una niña de unos 5 años de edad que mendigaban en las calles de Cuenca insultan y agreden al guardia municipal que los desalojó. El adulto reclama con insultos, gestos obscenos y hasta escupe al uniformado, y eso mismo replica la pequeña. Esto se viralizó en redes sociales y según las autoridades ocurrió el domingo pasado, pero en sus registros encontraron coincidencias graves de lo que pasa entre los adultos y los menores. No son padres de hijos, son familiares, como le dije, algunos son y algunos se van por la línea únicamente de la afinidad, por amistad. Entre ellos se prestan. Podríamos decirle que no llegaremos a un alquiler, pero por ayudarse entre ellos, se le están dándole el padre, entregándole a su amigo, digámoslo así, o a su familiar directo o indirecto para que hagan esta actividad. Del tema ya hay conocimiento en la Junta Cantonal de Protección de Derechos, organismo desde el que se lucha para frenar el abuso hacia estos chicos. En base al video tienen certezas de que ella es violentada, pero no conocen si realmente sea su hija. Que pudimos realizar una investigación exhaustiva, pudimos identificar que el progenitor es quien agrede a la niña, pero es la autoridad competente quien debe afirmar esta situación del vínculo familiar con ella. Hasta el momento, como el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, hemos puesto en conocimiento de autoridad competente 3 casos en donde los niños y niñas se encuentran en condición de riesgo. También en los registros de la Guardia Municipal consta que quienes más abusan de los niños en las calles de Cuenca son extranjeros, por lo que las intervenciones, según dijo el comandante, van contra el delito y más no contra una nacionalidad. Especialmente se enfocan a tener este dinero, que les entreguen dinero para bien satisfacer sus necesidades de vicio y muy poco satisfacer las necesidades de los niños. Entonces, decir que estamos nosotros cayendo en una persecución a una cierta nacionalidad no lo es así. La broma o parodia podría salirle caro a quienes grabaron un sketch humorístico utilizando uniformes e insignias de la Policía Nacional, un acto que ha causado rechazo en redes sociales. La institución informó que interpondrá las acciones legales correspondientes por este hecho. En el video, 3 personas utilizaban uniformes e insignias policiales en el marco de lo que presupone una parodia en un centro comercial y que generó pánico a quienes se encontraban en el establecimiento, así como comentarios negativos. El artículo 296 del Código Integral Penal COIP establece una pena de 15 a 30 días de cárcel por el mal uso de uniformes. Les contamos que a través de una acción de protección, el correísmo acudió a la justicia común para impedir la posesión de Patricio Carrillo como asambleísta electo del movimiento Construye. De su parte, el exministro espera su posesión como legislador, pues asegura que superó las impugnaciones en el Tribunal Contencioso Electoral.
Este documento del Ministerio de Trabajo, ingresado el pasado 24 de agosto, es el nuevo dolor de cabeza para Patricio Carrillo, asambleísta electo por el Movimiento Construye. Pues sobre esto, la legisladora también electa, Yajaira Urresta, interpuso una acción de protección con medida cautelar contra Carrillo ante el sistema judicial. Para que el contencioso electoral, la CNE y obviamente el juez de primera instancia brinden favorable en contra del señor Patricio Carrillo y él no sea asambleísta y no le entreguen las credenciales como tal. ¿Pero qué dice este documento? Específicamente señala que Carrillo no puede ejercer cargo público alguno. Patricio Carrillo fue censurado a través de juicio político en febrero de este año por incumplimiento de funciones cuando era ministro del Interior, a pesar de que ya había renunciado al cargo. La causal está ingresada como destitución por la Asamblea Nacional y señala que no existe excepción, pues el impedimento le inhabilita de acceder a todo cargo, puesto o dignidad del sector público. Esto no es de manera antojadiza ni un acto de venganza. Si el señor Patricio Carrillo incumplió sus funciones, fue censurado. Esto es cumplimiento de la ley. De su parte, Patricio Carrillo rechaza estas declaraciones, pues asegura que cumplió con todos los procesos establecidos en la ley. Nosotros presentamos una candidatura, fue aprobada a pesar de todas las impugnaciones en todas las instancias en el electoral, ganamos. Luego de eso fuimos a las urnas, ganamos. Ahora estamos esperando que se nos entregue las credenciales y el acto lógico de la entrega de credenciales es la posesión en la Asamblea Nacional. La defensa de Carrillo sostiene su argumento en que el sistema interamericano de derechos humanos le faculta para ser una autoridad electa, pues no se considera a la Asamblea de carácter político como un órgano jurisdiccional para impedirlo. Al no ser un órgano jurisdiccional quien emite la sanción, no puede devenir de esta sanción un impedimento para el ejercicio de un cargo de elección popular. Nosotros también nos articularemos en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Edison Saavedra, Noticias 7. La guerra de Ucrania y Rusia, la migración venezolana y la lucha contra el narcotráfico fueron algunos de los temas que abordó el presidente Guillermo Lasso durante sus intervenciones en la Asamblea Anual de la ONU y en el Consejo de Seguridad. A continuación, un resumen. Esta guerra no puede continuar un día más. La Federación de Rusia debe suspender de inmediato sus operaciones militares. Ese fue el mensaje del Ecuador ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Luego de 31 años, el país volvía a integrar a ese bloque y otra vez, Rusia fue el epicentro de los conflictos internacionales, aunque en esa época era por el fin de la Unión Soviética y ahora es por la incursión armada a su vecina Ucrania, incumpliendo la Carta de las Naciones Unidas. Existen narrativas corrosivas que pretenden justificar esta guerra, pero ninguna justificación tiene asidero jurídico. Según el mandatario, cerca de 1 millar de desplazados por el conflicto bélico fueron ecuatorianos, de los más de 108 millones que pertenecen a distintas nacionalidades. Por eso hubo un pedido para redoblar esfuerzos de parte de la ONU en profundizar la ayuda humanitaria. Horas más tarde, el Ecuador también estuvo ante los ojos del mundo en la intervención presidencial de la sesión 78 de la Asamblea General de la ONU. Allí se habló sobre la lucha contra la desnutrición infantil y el canje ecológico de deuda, pero sin dejar de lado un aspecto que ha sido uno de los ejes en el evento internacional, la migración venezolana. Nuestros brazos han estado extendidos para proteger a esta población que nos pide cobijo. Con o sin documentos, los niños y niñas ingresan a las escuelas. Todos son atendidos en los hospitales públicos. Y para finalizar, el mensaje recayó en la guerra que el Ecuador, al igual que Ucrania, enfrenta, pero no contra otra nación, sino contra el crimen organizado y el terrorismo. No es un problema exclusivo de Ecuador, es un problema del mundo. Si no luchamos juntos, lo seguiremos sufriendo en soledad. Con estas dos intervenciones culmina parte de la agenda oficial a la que acudió el primer mandatario a Estados Unidos. En los próximos días mantendrá nuevas reuniones bilaterales en Nueva York y luego se trasladará hasta Washington previo a su retorno previsto para el 27 de este mes. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7.
Ahora veamos un repaso de lo que fueron los primeros días de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde líderes de 140 países destacaron temas importantes de la agenda global, pero también hubo polémicas, como en la intervención del mandatario colombiano Gustavo Petro. El periodo 78 de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas que se está llevando a cabo en Nueva York ha sido marcado por dos momentos que se viralizaron en redes sociales. Uno de ellos, a falta de audiencia para la intervención del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Petro se mostró desconcertado al ser ignorado por el auditorio. Otro punto destacado de la asamblea fue la llegada del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, por primera vez de manera presencial a una sesión de la ONU. En su discurso principal pidió que se retire a Moscú de su puesto permanente en el Consejo de Seguridad. Está claro el intento de Rusia de usar como arma la escasez de alimentos en el mercado mundial, a cambio del reconocimiento de algunos, sino de todos los territorios capturados. Por su parte, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, dejó claro que seguirá del lado de Ucrania. Por eso Estados Unidos, junto con nuestros aliados y socios de todo el mundo, seguirá apoyando al valiente pueblo de Ucrania en la defensa de su soberanía, su integridad territorial y su libertad. Una de las intervenciones más aplaudidas, al menos en redes sociales, fue la del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien destacó los resultados de las políticas de seguridad aplicadas en su país. El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo a ser el país más seguro de América Latina. Ya no es una promesa, es una realidad que están viviendo los salvadoreños. Durante esta jornada, otros mandatarios como Lula da Silva de Brasil, Dina Boluarte de Perú, Luis Arce de Bolivia y otros también tomaron la palabra en este evento mundial que se extenderá hasta el 26 de septiembre. Más información, el Observatorio Astronómico de la Escuela Politécnica descartó que el oramen en la playa de Punta Carnero, en la provincia de Santa Elena, se ha provocado por un meteorito. El hecho causó revuelo entre la población. Este video difundido en redes sociales donde se ve un destello sobre el cielo en Punta Carnero, en la provincia de Santa Elena, despertó la curiosidad de los habitantes, pues muchos creyeron que se trataba de un meteorito. Después de algunos minutos se aglomeraron en la playa, pues un oramen que superaba los 3 metros de diámetro hizo presumir que allí cayó el cuerpo celeste. Esto es un hueco gigante. Imagínense si hubiera caído una casa, eso, o un edificio. Sin embargo, dentro del hueco no había evidencia de un meteorito. Es más, según los moradores, se podían observar huellas de zapatos. Al parecer hay huellas de personas. Se presume que alguien ya vino y se llevó... Hace 30, sí, los vecinos de al frente hace 30 minutos indican de que sí hubo unas 2 personas y los primeros que grabaron. Aquí no faltaron los curiosos que bajaron al agujero y manipularon los residuos, lo que según los testigos era imprudente hacer. Porque al final el meteorito lo que contiene son minerales, fragmentos de, yo qué sé, polvo estelar, etcétera. A la final, el Observatorio Astronómico de Quito descartó que se trate de un meteorito y explican varias razones. La primera es que la mayoría de meteoritos se destruyen en la atmósfera y si alguno llega a cruzar y caer a la Tierra, debería causar daños en calles y casas aledañas, cosa que en Punta Carnero no pasó. Pero aquel meteorito que por su tamaño logra sobrepasar, llega con tanta energía a chocar con la superficie de la Tierra que produce primero un cráter no muy grande. Nosotros vimos ahí un cráter enorme en el que caben varias personas. Segundo, que para el gran agujero el objeto debía quedarse allí, pero tampoco está. Y sobre todo, explica que bajo ningún motivo un meteorito puede dejar rastros de carbón, como se observa en los videos. No hay carbón en un meteorito. Eso no es posible. La constitución, la composición del meteorito es otra. Es como una piedra. En todo caso, López comparte la opinión de la geóloga del municipio de Salinas sobre que todo esto se trataría de una fogata y una mala broma que causó revuelo a nivel nacional. Edison Saavedra, Noticias 7. Y atención a estos números porque peatones y ciclistas son los más afectados en los accidentes de tránsito. Además, 9 de cada 10 involucrados resultan lesionados y representan también el 47% de los fallecidos en las vías.
¿Sabía usted que el 96% de todos los atropellamientos que se registran en el país, los afectados sufren algún tipo de lesión? Es decir, que de cada 100 personas, 96 salen lastimadas y el 17 fallecen en el lugar. Decidió caminar hasta el semáforo para cruzar por el paso cebra. Porque estoy hacia acá y debería haber pasos más continuos. A veces tenemos que caminar distancias largas para cruzar a puntos cercanos o puntos intermedios. Pese a que las cifras son de acceso libre para la ciudadanía en la página de la Agencia Nacional de Tránsito, las estadísticas solas no han disminuido estos siniestros. Según Juan Pablo Rosales, de la Asociación de Peatones, los factores con mayor influencia son el exceso de velocidad y la falta de educación y cultura vial. La estructura puede ayudar a que la gente no vaya tan rápido y se reduzcan las muertes en zonas urbanas. Cuando hablamos de 50 kilómetros por hora en la ciudad, hablamos de que una persona adulta, si es atropellada a menos de 50 kilómetros por hora, tiene muchas posibilidades más de sobrevivir. Pero ¿existe la posibilidad de tener vías sin accidentes de tránsito? Según Rosales, sí. En Pontevedra, España, desde el 2011 no hay víctimas fatales en atropellos. En París, la transformación que está sufriendo París en estos últimos 2 años en favor de la bicicleta, se han construido muchísimas ciclovías. Desde el 18 hasta el 22 de septiembre se celebra la Semana de la Movilidad Sostenible, donde se busca promover información sobre la importancia de la cultura vial. Y aquí en el Ecuador, según los datos estadísticos, cada día 6 personas fallecen. Manuela Bedón, Noticias 7.